porque todo lo que enseñan estos sistemas está fuera de contexto, como lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que sí está dentro de contexto cuando se hablan de estos temas, sobre todo el del diezmo, que se va a mencionar en Malaquías, y esta reprensión del Eterno sobre los levitas, ministros, y sobre los israelitas, cuando en época del regreso del exilio, que Malaquías, que vivió en el 480 antes del Mesías, ¿vean? Contemporáneo más o menos de Esdras y de Nehemías, que ellos tienen que ver también con el regreso, con reenseñar a Israel con la Torá y con la reconstrucción del templo y de las murallas y demás. Malaquías, el contexto en donde todavía había templo, en donde estaban bajo el imperio medo-persa, en donde todavía había ministros, en donde todavía había sacrificios, donde había levitas que se dedicaban enteramente al santuario y a la reconciliación de los israelitas delante del Eterno, en donde todavía funcionaban todas esas leyes. Esa es la época del profeta Malaquías, y las reprensiones que vamos a ver aquí tienen que ver con malos actos de los levitas y de los israelitas, como ya vimos antes, en un tiempo de desilusión, en un tiempo de dificultades, en un tiempo de tristezas, de muchas pruebas por el retorno, por la falta de motivación, porque cada quien también estaba dedicándose a construir su hogar una vez que regresaron, a buscar sus tierras, a criar su ganado. Oigan, ¿quién no iba a hacer eso? Sí. Ahora, imagínense, esto fue en su época por un motivo dentro del tiempo y espacio profético del Eterno. Hasta eso han usado para hoy día castigar a la gente y decirles dejen de ocuparse de sí mismos y de construir sus casas y esto y de etcétera, y den para la casa del Señor, que porque la casa de Dios, y esas manipulaciones se atreven a usar de ese contexto y traerlas acá como si sus templos y sus sistemas caídos de aquí, de este mundo, tuvieran que ver con lo mismo. Ese es el gran problema de la descontextualización de la Biblia. Bueno, sí, Malaquías es el profeta Malachi, que es el mensajero del Eterno, que lleva este mensaje a los levitas, a los ministros, a los israelitas, e incluso bajo advertencias muy severas, como ya lo vimos el Shabbat pasado, lo vemos hoy, bajo advertencias severas, como hasta caer en maldición. Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver el contexto de quién habría de caer en maldición y por qué. Pero este texto no tenemos por qué sacarlo 2500 años, traerlo ahora y engañar a la gente con este tipo de textos, ¿verdad? A ver, recordemos, ahí les va. Aquí todo estaba iniciando e iba desde Saúl hacia David, hacia arriba, y Salomón. Cuando llega Salomón, vámonos para abajo por la apostasía y la idolatría que permitió. Después de Salomón se rompe el reino con su hijo Roboam, y vienen los dos reinos que ya sabemos: el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. Ya sabemos que estos en su mayoría hacen lo malo y lo malo y lo malo, y aún con profetas se pierden, y los asirios vienen y los destruyen, hacen una matazón,
Los sobrevivientes que escapan se van a Judá y otros se los llevan al exilio. Básicamente casi es desaparecido los reinos del norte. Bueno, desaparecido y sus habitantes casi también. Pasado el tiempo, aunque los asirios amenazaban a Judá, el Eterno no permitió eso. No era el tiempo, el Eterno iba a usar a los babilonios para castigar a Judá y también destruir el reino del sur, hacer también otra matazón. Los pobres y menesterosos se quedan en la tierra, los sobrevivientes se los llevan al exilio y el Eterno había dicho que aquí, por los profetas Jeremías, sobre todo, Ezequiel, como ya hemos estudiado, Nahum, ¿verdad? La esperanza, Habacuc, que los israelitas, después de 70 años, iban a regresar. Esas son las promesas que hizo el Eterno. Y es donde están en Jeremías, sobre todo, que está hablando del retorno. Ezequiel también, que los iba a traer de regreso. Daniel también, él sabe a través de Jeremías que el Eterno los iba a restaurar después de 70 años. Y lo cual el Eterno lo cumple. Y esa generación que regresan en la época de Malaquías saben que está ocurriendo eso aquí. Saben que hay un gran milagro del Eterno, que todas las naciones lo saben, que Ciro el persa es un ungido del Eterno para hacerlos volver, reconstruir el templo, recuperar sus tierras, volver a ser una nación. Y aunque no tienen rey, tienen un gobernador, pero vuelve el servicio en el templo, ¿verdad? Vuelve el servicio, vuelve los sacrificios, etcétera, etcétera, que ya hemos estudiado, hasta en los Salmos lo hemos visto. Pero también dijimos que hay muchas pruebas, hay dificultades, hay apatía, hay tristezas, hay desánimo. El Shabbat pasado hablamos también que el desánimo se convirtió en pecado, ¿verdad? En pecado de desobediencia, que ya los israelitas de pronto ya no estaban reaccionando a la bondad del Eterno, porque Él había cumplido en llevarlos de regreso, pero ellos no estaban haciendo lo suficiente para que el templo se concluyera y los sacrificios volvieran. Eso ya estaba escrito en Daniel, que iba a ser en tiempos angustiosos, como ya estudiamos en el libro de Daniel. ¿Ok? Ese es el contexto. ¿Sí? Ese es el contexto. ¿Sí? Ahora, es muy importante entender el contexto. Las promesas han estado cumpliéndose, como las promesas del Eterno, han estado cumpliéndose a Israel, que están regresando, están tomando la tierra, tienen la aprobación de Ciro el Grande, sus hijos, Darío, Jerjes y Artajerjes. Fíjense, ahí está, aquí pusieron 457, es de la común. También secundó esto en la época de Nehemías. Ya lo estudiamos en el libro de Nehemías, ¿cierto? El Eterno está cumpliendo sus promesas, pero los israelitas están cayendo en transgresión, están siendo infieles. ¿Sí? Sí, ciertamente están siendo apáticos, se están desentendiendo, se están ocupando cada uno en lo suyo. Este es el contexto de ellos. No se tiene por qué usar esto para decir, ay, hermanos, y dejen de usar sus dineros para sus deseos carnales y traigan al templo de Dios, al Señor. Falta pintura, falta aire acondicionado, falta piso, falta eso. Todas esas cosas son manipulaciones religiosas. ¿Ok? El contexto real, sí, eran esas situaciones, pero eso fue en aquella época. Por lo cual, viene, ahora, por otro lado, viene un reclamo del Eterno, y esto es un palazo, ahora sí que para los palazos también, porque también, ¿verdad? En donde se derrumba toda esta construcción religiosa, ¿verdad? Ladrona, manipulativa,
específica del diezmo, que hacen mucho énfasis si no le estás robando, y usan Malaquías. Atención aquí porque están usando Malaquías todo el tiempo. Fíjense nada más la forma ventajosa de estas personas, de esos líderes y de todos estos siglos, para usar Malaquías fuera de contexto y desentenderse de la parte en donde el reclamo está hablando de desobediencia a la Torá, que obviamente también incluye el diezmo, pero incluye otras desobediencias que los israelitas están llevando a cabo. Es decir, qué espanto religioso malévolo que usan Malaquías para reclamar el asunto de los dineros, pero no le dicen a la gente que el reclamo tiene que ver con la desobediencia a la Torá, la desobediencia a los mandamientos, las citas santas, el Shabbat, ya saben, todo lo que tiene que ver con las instrucciones, no se los dicen. ¿Sí? Que los hizo regresar el Eterno a través del edicto de Ciro de todas las naciones y pueblos de aquella época y los llevó de regreso a la tierra. ¿Ok? Ahí vamos bien, ese es el contexto, regresaron todo eso, bien las dificultades, etcétera, el Eterno cumplió, pero ahora ellos se están portando desleales, infieles, incluso vamos a ver aquí en Malaquías que hasta estaban renegando los ministros de ser eso, porque obviamente ser ministro en esa época y no tener el sustento, pues tú dices, pues ¿cómo voy a servir al Eterno, verdad? Si los elementos que el Eterno usa para que haya un servicio en el santuario y no hay, pues ¿cómo lo voy a hacer? Entonces el Eterno también hace un reclamo a los israelitas para que el servicio pues pueda ser sostenido, ¿no? Porque pues era algo que estaba establecido en la Torá, en la ley, para los levitas. Entonces vamos a ver que el reclamo no solamente es el diezmo, que de entrada tampoco tenía que ver en aquella época con dineros. Si se trataba de que decían que son levitas, pues tenían que ser alimentados con el producto de la tierra que llevaban los israelitas, pues al templo, y nada más y nada menos que al Otzar, que tradujeron en la insignificante palabra, pero poderosa, manipulatoria del alfolí. ¿Sí? Fíjense nada más, ahora vamos a hablar también del alfolí. Bueno, más manipulación no puede existir de verdad en los sistemas religiosos. Bueno, vamos a leer, vean lo que dice. Obviamente el Eterno está hablando a través de Malaquías, ya leímos lo anterior, el Shabbat pasado cerramos con este tema que tiene que ver con el Mesías que fue enviado y anunciado por el mensajero, el Elías que habría de venir, etc. Obviamente el mensaje continúa aquí. Dice, porque yo el Eterno no cambio, dice el Eterno a través de Malachi. Por eso ustedes, oh hijos de ¿quién? De Jacob. No han sido consumidos. Evidentemente se está dirigiendo a los israelitas. No dice, por eso ustedes, gentiles, o iglesia gentil, o futuros gentiles, o futura iglesia, nada. O sea, evidentemente jamás va a tener que hacer una explicación de que esté hablando de los templos paganos de esta época, donde tienen cruces, domingos, Semanas Santas y noches mexicanas y todas estas herejías, hasta el Cupido, adoran ahí, el Santa Claus y todo lo demás, a Tamuz. No está hablando de eso. Está hablando de los israelitas, descendientes de Jacob, al cual se le llamó Israel, que ya regresaron y que el Eterno les va a decir, yo ya cumplí mis promesas y además he sido fiel con ustedes, he sido bueno con ustedes y no los he, no han sido consumidos, dice, no los he juzgado. Porque, como dice Shaul de Tarso, si no fuera por la bondad del Todopoderoso, dice, como Sodoma y Gomorra ya hubiéramos sido.
destruidos. Bueno, el Eterno le dice a los israelitas que regresaron a través de Malaquías: yo no cambio, yo ya cumplí, y por lo cual no los he consumido. Dice: desde los días de sus padres se han apartado ¿de qué? Mis estatutos. Fíjense que estos manipuladores se van directamente al diezmo para decir: no están diezmando. ¿Por qué no empiezan desde antes? ¿Por qué no les dicen: a ver, toda iglesia, porque así les llaman, ¿verdad? A ver, sí, vamos a hacer un reclamo, pero vamos a comenzar como debe de comenzar. Se han apartado de los estatutos, se han olvidado de la Torá, se han olvidado de los mitzvot, se han olvidado de Shabbat, se han olvidado de las citas santas, de hacer justicia, de servir al Eterno. Si ahí nos vamos a las palabras del Mesías en espíritu y en verdad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacen eso? Ay, no, es que eso ya es pasado, ya es del Antiguo Testamento. Y que el diezmo no es del Antiguo Testamento, es lo mismo. Pero bueno, cada vez que leemos todo eso, seguimos conociendo a este sistema tan manipulatorio, ¿no? Entonces, dice: desde los días de sus padres, hablando de los patriarcas, los que entran en la tierra prometida, se han apartado de mis estatutos. ¿Y qué dice? Y no los han guardado. No los han guardado. Vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí, dice el Eterno. Shubu elai beshubu alachem. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Eterno. Ahí está. Shubu elai beshubu alachem, lamar Adonai Tzebaot. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos de volver? Aquí viene la respuesta de los israelitas. ¿En qué hemos de hacer teshuvah? ¿En qué hemos de regresar? ¿A dónde nos hemos ido? ¿A dónde nos hemos apartado? Fíjense, y eso que el Eterno les acaba de decir a través de Malaquías: de los estatutos, de los mandamientos, ¿sí? Se han apartado, y más antes lo va a volver a decir. Ahora viene la respuesta, a manera de ejemplo, ¿verdad? ¿Robará el hombre al Todopoderoso? Pues ustedes me han robado. Y este es el texto que les súper encanta a todos estos delincuentes, iglesieros, cualquiera iglesia que sea. A mí me perdonan, ¿verdad? Porque cualquier sistema que sea, te van a decir: bueno, hermano, pues es que el lugar, pues es que hay que pagar luz, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar a las personas, a la que hace el aseo, hay que pagar a los sueldos del pastor, el colegio de los niños, que el pastor ande pues como el ungido, ¿verdad? En último modelo, que viva, ¿verdad? Pues que tenga casa propia y bonita y todo, y pues es que la casa del Señor, y etcétera. Ya saben cómo se las gasta, ¿no? Bueno, evidentemente, pues las palabras, las expresiones son un arma de dos filos, ¿no? Es un arma de dos filos. ¿Robará el hombre al Todopoderoso? Y aquí viene: pues ustedes me han robado. Ah, bola de ladrones. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Creador: en los diezmos y en las ofrendas. Masé veterumá. ¿Qué tal? Evidentemente, cualquiera puede decir: es que es bíblico. Está en la Biblia, hermano. Es que Dios está diciéndole, ¿verdad? Y si lo dice a su pueblo, nos lo dice también a nosotros. Así que ya saben cómo se las gasta. No.
ladrones, se quedan con el dinero que le pertenece a Dios, al Dios vivo, para su templo, para sus ungidos, etcétera, etcétera. Bueno, 9. Me han maldecido con maldición, dice esta versión, porque ustedes, la nación toda, me están robando. Otra vez. Y obviamente pues aquí viene, ¿verdad? Traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es lo primero que se les vino a la mente? Hay que ser sinceros. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Cuando andamos metidos en esos templos heréticos de ministros manipuladores en donde mandan hacer en todos casi el mismo modelo. Si no tienen un botecito, ya saben, la bolsita esa de terciopelo, cocidita en un palito, ¿verdad? Con un aro, un palo largo para que obviamente pues ahí se lo van pasando para que llegue hasta el otro extremo de la banca, de un lado y luego del otro, ¿no? Este es el alfolí, hermanos. Parece que los oigo, dice Ana Calistro. Traed todos los diezmos al alfolí, Otzar. Cuando ustedes ven ese artefacto religioso en esos templos niceo-constantinopolitanos heréticos de cruces, domingos, navidades y todas esas herejías mundanas y demás, atención con eso. Cuando ven ese artefacto, ustedes pueden estar seguros que es la mentira más ridícula, exhibida, payasa. Es una payasada de veras, es una cosa, ya no sé cómo decirle. Es lo más vil que tú puedes ver en estos sistemas corrompidos, en esta bolsita hasta de terciopelo. Yo me acuerdo hace años, ¿verdad? Cuando iba a estos lugares que sacaban ahí, y cuando tú veías las bolsitas decías, no le voy a robar al Señor, ¿verdad? Bueno, obviamente cuando crecí en esos lugares pues era niño, ¿no? Quedaba yo. Mi mamá sí era siempre fiel, mi mamá era bien fiel, pues ella tenía un temor al Eterno, pues obviamente un temor manipulado y obviamente pues ella cumplía, ¿no? Eso es para el Señor, ¿no? Ya saben. Bueno, una iglesia se dividió, otra iglesia se dividió, iglesias mentiras por aquí, entonces bueno, eso es para el Señor, no hay que ver a los hombres. En fin. Entonces cuando ven esas cosas, el bote, a la gorra, lo que sea que pasen, es la payasada más ridícula de esos templos, porque eso no es alfolí. El otzar en hebreo es un almacén de alimentos que estaba en las inmediaciones del templo. ¿Sí? Era básicamente un almacén, era una construcción en donde los israelitas llevaban ahí todos sus cereales, todas sus semillas, todo lo que llevaban del diezmo, de la tierra, de sus cosechas, de harina, etcétera, etcétera. Era un almacén. No eran bolsitas ridículas, manipulatorias, como hacen todos estos, ¿eh? Ahí está. Del original, Otzarde, depósito. Al depósito, es un almacén, bodega, depósito, vean. Granero, tesorería, bueno, ya ahí ponen otras palabras, porque pues ya lo último tienen que añadirle, ¿verdad? Para que le entre ahí al sistema iglesiero. O sea, almacén, bodega, depósito, granero. Oye, Strong, pues métele ahí algo más, ¿no? ¿Cómo qué? Pues algo, pues, ahí donde llevan el dinero. Tesorería, sí, métele tesorería, tesorero, tesoro. Ya nomás faltaba que le dijeran, métele, ¿cómo le llaman esos lugares donde están las reservas de los países? En el tesoro, ¿verdad? Le llaman, ¿cómo le llaman se me olvidó el nombre, pero tienen nombres especiales donde meten los dineros, ¿no? La Reserva Federal, no, pero
no, ¿cómo se llaman los lugares físicos donde están bajo llave y con bóvedas? Gracias. Les llaman las bóvedas, ¿no? Ajá, las bóvedas de los bancos, ¿no? Las bóvedas de los países, ¿no? Casi le hubieran dicho a Strauss, ay, métele también la palabra bóveda. Bóveda con guardias de seguridad, hermano. Pónsela ahí para que también, cuando vayan los ignorantes y lean, y digan, ah, mira, es que también ahí dice bóveda de dinero del pastor. casi nomás faltaba eso, ¿no? Bueno, dice por acá María del Pilar, una iglesia cristiana de Bogotá cuentan los dineros con guantes y ponen cámaras para vigilar a los que cuentan. No tienen ni confianza de los achichincles que cuentan los billetes, ¿verdad? Porque se los vayan a volar por ahí. Bueno, maser, a ver, la palabra maser en hebreo dijimos que significa sí, décimo. Pero también hemos dicho, y ahí está el tema de el creyente y los bienes materiales, donde hablamos de las 5 formas de dar. En la Biblia hay 5 formas de dar. Maaser, que son 3, el Maaser Rishon, el Maaser Sheni y el Maaser Ani, ¿sí? Que se daban al año, a los 3 años, a los 5 años, que es el diezmo Maaser primero, y estaban distribuidos tanto para los levitas, los ministros, la casa obviamente en general, y todos los sacerdotes, los grandes ministros, ¿no? Entonces está Maaser Rishon, Maaser Sheni, y el Maaser Ani, que es el diezmo de los pobres, que también se llevaba cada 5 años una décima para que hubiera alimento para los pobres, que se repartiera a los necesitados. ¿Okay? Estas leyes solamente fungían obviamente y estaban activas y servían solamente para el templo en Jerusalén, el que estaba autorizado, y solamente para los descendientes de Leví. No está diciendo espirituales ni nada, está diciendo los hijos de Leví que ministran en el templo físico y que están haciendo sacrificios de animales. ¿Ok? Las otras formas de dar, ¿cuáles son? Es Bikurim, que es la primicia de todas las cosechas. Todo tiene que ver con alimento. Está también Terumá. La Terumá es una ofrenda voluntaria. Está también Nedar o Nadar, que son las promesas. Ajá. Las promesas, aquí cuando se hace una promesa, se hace un voto, ¿verdad? Se cumple. ¿Ok? Y finalmente está el que es, ¿qué dijimos? Maaser, Bikurim, Terumá, Nedar, promesa. ¿Y cuál me falta? A ver. Ya se me fue uno. Porque una vez... Terumá es ofrenda voluntaria. ¿Sí? Que eso fue cuando... sí, la tzedakah. La Terumá es la ofrenda voluntaria cuando se levantó el santuario y dijo... Traiga a cada uno, dice, lo que quiera ofrendar al Eterno para la construcción. La promesa o el voto es cuando alguien de forma espontánea decía por alegría, por gratitud, por lo que sea, espontáneo, podría ser una vez en la vida, podría ser cuando se le ocurría, llevar una terumá. ¿Okay? Las primicias era lo primero que se cosechaba en cada época de la cosecha. Y la tzedakah, la última, que era como no era como el Maaser Ani, que es el diezmo de los pobres. El diezmo de los pobres, Maaser Ani, era un diezmo que se separaba en el templo y que se usaba ahí en el templo, sobre todo para los forasteros, para los que venían de fuera, ¿no? La tzedakah, en cambio, que viene de tzedek, de ser justo, de justicia, esa se aplicaba solamente cada persona. Si cada persona
hacía justicia con el necesitado, con la viuda, con el huérfano, con el que estaba en dificultades, etcétera. Y eso es en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué dijimos? De todos estos, ¿cuáles están vigentes? ¿Cuáles están vigentes? ¿Ok? El diezmo no está vigente porque ya no hay levitas, porque ya no hay templo, porque no hay sacrificios, porque no hacen peregrinaciones, porque nada. El diezmo definitivamente está abolido. No hay forma de sacar décimo, porque además tiene que ver con comida, granos, etcétera. Ahora, obviamente vienen los manipuladores aquellos. Bueno, es que no estamos basándonos en Malaquías, es que estamos basándonos en Abraham, porque Abraham diezmó a Melquisedec. Ah, sí, en el alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Porque yo cuando escucho del diezmo en todos sus sistemas durante 5 siglos, tienen alfolí. Entonces, si estás hablando de Abraham, ¿por qué tienes alfolí? El alfolí mal traducido, pues está en Malaquías. No me salas con tus cuentos de que es el diezmo de Abraham. Ahora, si es el diezmo de Abraham, ¿en qué batalla te ganaste esa recompensa, no? Porque él está pagando un impuesto y además lo hizo una sola vez en su vida y nada más. Y fue por causa de la batalla. Y además, pues era un impuesto. No era de que, Abraham diezmaba cada 15 días o cada mes a Melquisedec, iba al templo de Melquisedec y ahí diezmaba. No. Entonces, diezmo no está vigente, está abolido. Bikurim, las primicias, tampoco, porque esas se llevaban al templo y eran solamente del producto de la tierra. Así que primicias está abolido. Nedar o nadar, promesas. Las promesas que se hacen depende. Ahora, aquí vamos a entrar en el tema de el Eterno no ocupa, obviamente, nada de nosotros para que el mensaje de la buena nueva sea extendido. Pero, por ejemplo, en tu caso, si alguien tiene una promesa, yo quiero colaborar con llevar el mensaje, por ejemplo, ¿no? Hago una promesa, no sé, ¿qué les gusta? Voy a, no sé, comprar unos USB, voy a copiarlos todos y voy a repartir estos temas que creo que son el mensaje correcto, son de la Torah, son de la buena nueva, etcétera. Haz una promesa y la cumples. Entonces podríamos decir que ese tipo de promesas quedan, porque promesas que tienen que ver con el templo, pues ya no, tendría que ser en nuestro contexto. ¿Ok? ¿Y cuál nos queda? Tzedaká. La tzedaká es la ayuda a los pobres, o al necesitado, al que está en aflicción. Ahora ya hemos hablado mucho de esto también, porque hay que tener cuidado con los engañadores, con los mentirosos, porque luego allá afuera, ya saben, anda gente disfrazada de mendigos, andan gente también haciendo uso de la mendicidad por enfermedades, por esto, por lo otro, por lo que sea, y no quieren ser sostenidos, quieren ser vividores. Entonces también hay que tener mucho cuidado, porque hoy día el mundo ya es un caos. Ya hemos hablado de eso, no vamos a ampliarnos tanto, pero cuando hay evidentemente alguien en necesidad, definitivamente, como dice la Torah, abrirás tu mano para ayudar a tu hermano. ¿Ok? Tzedaká, la tzedaká también está vigente. Entonces podríamos decir, y la terumá, ¿sí? Porque la nedar en partes, mientras no sea cuestión de templo, pues no. Ofrenda voluntaria también. Eso es lo que está vigente con la tzedaká, porque eso sí viene en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Shaul de Tarso dijo: cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, esto es voluntario. Cuando dice propuso, está hablando de voluntad según sus capacidades, ¿sí? No con tristeza ni por necesidad. Es decir, no porque quiero un beneficio, ni tampoco tristemente, sino con alegría. Entonces la ofrenda voluntaria, ¿verdad? Esa podríamos decir está vigente, ¿no? Ahora, ¿en dónde puede ser tu ofrenda voluntaria? En donde tú, según el discernimiento que el Eterno te da,
pues enseña lo que se debe de enseñar, ¿no? Y la tzedaká, pues obviamente mientras haya en donde puedas corroborar que hay personas que estén necesitadas. Como dice también la escritura, primero los de la familia de la fe, después tus familiares, aunque no estén en la fe, y después con los de afuera. Es el orden que hemos visto en la escritura. ¿Okay? Bueno, dice por aquí Abel, Abraham dio todo, ¿verdad? Dice por acá, sí, así es. El diezmo de Abraham, pues Abraham dio todo, al final pagó todo, dice nada más lo que comieron estos hombres, dice, es lo único. Bien, entonces ahí están las 5 formas de dar y las que podrían tener una vigencia. ¿Ok? Bueno, voy a regresar al texto. Es muy importante porque esto de traigan todos los diezmos está refiriéndose en su vigencia en Malaquías, cuando está reconstruyéndose el templo, cuando están ministros ya de regreso haciendo sacrificios en la mañana, en la noche, en las festividades de todos los israelitas que llevan sus ofrendas, que llevan sus korbanot, etcétera, etcétera, y que obviamente están entregados de tiempo completo, sirviendo al Eterno y recibiendo a todos los israelitas en las peregrinaciones. Le está diciendo al Eterno, si no me están llevando lo que hemos pactado en la Torah sobre este santuario, entonces me están robando. El Eterno le está diciendo a los israelitas. ¿Por qué? Porque ese es un pacto que el Eterno hizo con los israelitas sobre un templo, sobre un santuario, sobre los levitas, que ya estaba establecido desde que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque los israelitas pecaron todos, menos la tribu de Leví, y a Leví se les dio el ministerio, y los israelitas estaban comprometidos a sostenerlos. ¿Ok? Bueno, este es el contexto. Este es el contexto, no hay más. Y otra vez alfolí es el almacén, es la bodega en donde se depositaban todos los granos, cereales, harinas, etcétera, etcétera, que traían los israelitas para que hubiera comida para los ministros en el santuario. Por eso dice, y haya alimento en mi casa.